Buenas tardes a todos. Proseguimos. Ahora será el psicólogo judicial, don Antonino Machancoses, el que nos hable sobre la inevitable pregunta que creo que todos y todas nos hemos hecho en más de una ocasión. ¿Padres separados? ¿Niños infelices? Cedo la palabra a Antonino Machancoses. Luego, para poder hablar... Pero no lo encendáis ahora. Vale, no me dices. No, pero me voy a salir ya prácticamente. Sí. Bueno, después que te digan cómo que... Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia a todos, muchísimas gracias a la Asociación Custodia Compartida por haberme invitado aquí a estar un rato con todos ustedes. Y bueno, mi labor se centra sobre todo en la labor judicial, en hacer informes psicológicos, pero también intento llevar un campo que es la investigación dentro del campo judicial y la exposición también quiero centrarla en por qué realmente no funciona o le falta funcionamiento a este sistema. Creo que evidentemente estamos aquí todos para comentar un tema que es la custodia compartida. Si hiciésemos una reflexión cada uno de nosotros, pensaríamos que es un absurdo pensar en el año 2016 si custodia compartida sí, custodia compartida no. Estamos hablando, me imagino que esta mañana ya habrán contemplado los compañeros de Derecho, un tema constitucional que está establecido en el artículo 14 de la Constitución española. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, sin racismo, sin sexismo, etcétera. Contemplar esta cuestión de que todos somos iguales nos da una perspectiva de, entonces, si todos somos iguales, ¿qué es lo que tenemos que debatir aquí? Como psicólogo, siempre contemplas la situación, cuando trabajas dentro de la psicología, sobre todo psicología clínica, en trabajar sobre las creencias. Y las creencias, tenemos muchísimas creencias que son, le llamamos creencias limitantes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros parte con un patrón de familia, con un patrón cultural, con un patrón sexual, y eso nos marca. ¿Qué nos marca este patrón? Pues que tenemos unas creencias limitantes, tan absurdas muchísimas veces, como son las ideas ideológicas. ¿Ideológicas por qué? Vivimos en una sociedad donde debatimos si Barça-Madrid, si hay un penalti en una portería y resulta que es penalti o no penalti porque eres del Madrid o eres del Barcelona o eres del Valencia, cuando realmente lo único que teníamos que ver es si uno le ha puesto la zancadilla o no, no hay más. Vivimos en una sociedad, si eres del PSOE o eres del PP o eres de algún otro partido, sin importar realmente el bienestar de las personas, que es lo que tendría que potenciarse desde los partidos políticos. Y lo que nos estamos adentrando es en debatir si está bien o mal porque hay unos intereses de votos. Y al final, en definitiva, pues estamos aquí entrando si las mujeres son mejores o los hombres son mejores, o unos debates sexistas donde si hay más fuerza o menos fuerza, o somos más débiles o menos débiles los hombres o las mujeres. Y esa es realmente la única cuestión por la que estamos aquí, y la única cuestión que realmente daña, perjudica a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque en esas creencias limitantes que os estoy comentando están nuestros hijos. Y en esas creencias limitantes somos los que estamos enfocando para la sociedad futura, y en esa sociedad futura es donde tenemos que decidir, donde tenemos que realmente informar, donde tenemos que adecuar las personas que realmente estamos en un estatus que podemos hacerlo, políticos, jueces, fiscales, psicólogos judiciales, psicólogos, podemos incidir
en cómo hacer una sociedad mejor. Aquí es uno de los problemas de debate que realmente surge cuando hablamos si en estos momentos algún partido político, en estos momentos, por ejemplo, el PSOE, pues estamos debatiendo o está debatiendo si realmente la custodia compartida se da excepcionalmente o se le da a todas las personas. Sería absurdo, de una situación lógica, pensar que un partido, o los partidos, estoy comentando del PSOE, pero podría ser algún otro, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de que potencia la igualdad, desde el punto de vista de todas las encuestas, todas las manifestaciones realizadas por a favor de que evidentemente la mujer tiene que ser igual que un hombre, que en una cuestión tan fundamental, quizás la más importante de nuestras vidas, como es los menores, como es la educación que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos, realmente estemos aquí debatiéndola. Porque hay una pregunta que nos deberíamos de hacer todo el mundo. ¿Qué es el bienestar del menor? El bienestar del menor es que la mujer tiene que hacerse cargo de la casa. El bienestar del menor es que el hombre tiene que trabajar. El bienestar del menor es que un niño no puede tener padre o madre. Porque incluso si no nos vamos al campo clínico, y esto cualquier persona que haya leído tiene esa información, resulta que los psicólogos clínicos, la realización de su trabajo es intentar incidir en los primeros años de vida porque son donde se generan los conflictos. La importancia de esos primeros años de vida está en que si cogieseis a un jesuita os diría, dadme un niño de 6 años y yo haré con él en el futuro lo que yo quiera. Ahí está la cuestión y el razonamiento. Realmente donde tenemos que formar, donde tenemos que adecuar, donde tenemos que trabajar y poner dinero, es una situación de los juzgados de familia o una situación de los menores. Porque no es un problema de ley. La ley, evidentemente, creo, y evidentemente, desde un punto de vista, hombres y mujeres somos iguales, es una custodia compartida. Pero yo sí que me quejo de una cuestión muy clara. ¿Dónde está la dotación económica para ayudar a esos niños y a esos padres a que realmente se pueda dar? En todos los casos, o en la mayoría de casos, custodia compartida. ¿Y dónde está esa ayuda social educativa, esa ayuda social desde los juzgados de familia, esa ayuda social de los compañeros psicólogos de juzgado o yo propiamente, no en intentar privar una relación afectiva de un padre o de una madre con su hijo, sino ayudarles a crecer a ese niño con su padre y con su madre? La equivocación es que cuando nos metemos en un juzgado, el juzgado que nada tiene que ver con ciencia, porque la política no tiene nada que ver con ciencia, porque la ciencia, si nos ponemos a mirar bajo ese prisma, nadie fumaría. La cajetilla te pone que el tabaco es malo. Sin embargo, por un puñado de dinero, por un puñado de riqueza, el Estado vende el tabaco. Porque al final, en definitiva, el poder político, tanto las personas, hacemos una cosa. Una cosa es lo que pensamos, otra es lo que hacemos y otra es lo que decimos. Se habla de igualdad, se piensa en votos y se hace lo contrario para intentar impedir la custodia. Ese es realmente lo que me encuentro en temas políticos. Y eso genera un daño. ¿Dónde está el daño social en la mayoría de padres que podemos ver? Si nos venden y nos hablan de igualdad, y luego resulta que cuando tenemos que ejecutar esa igualdad, nos encontramos con un sistema que es falso, tenemos un problema, pero el problema no lo genera el propio sistema. Realmente cuando nos ponemos a pensar, a valorar sobre las diferentes situaciones, debemos de valorarnos cada uno. ¿Realmente somos iguales hombres y mujeres? ¿Debemos ser legales o iguales en derecho? Si uno mirase
o empieza a mirar, recuerdo ahora una de las últimas conferencias dadas, en la que se queda sorprendido la gente, porque realmente hombres y mujeres no somos iguales, pero somos complementarios. Y ese es el error real de esta sociedad. ¿Por qué hombres y mujeres no somos iguales? Porque la mujer tiene estrógenos y el hombre tiene testosterona. Cuando analizamos cualquier madre o cualquier padre la labor educativa que tiene que dar a sus hijos, nos encontramos con una situación real. Es que el funcionamiento cerebral de una mujer no es el mismo que el funcionamiento cerebral que un hombre. Claro, pero eso no se lo explican a nadie. Y luego salen las relaciones de problemas de pareja y salen los conflictos. Y les voy a poner algún ejemplo, simplemente para que lo tengan en cuenta. La mujer piensa menos en las relaciones sexuales que el hombre. Claro, es que el hombre tiene el hipotálamo 2,5 veces más grande que la mujer, pero es una cuestión simplemente biológica. Cuando hablamos de trabajos manuales, la mujer hace el trabajo manual, por eso todas las fábricas tienen mujeres, pero es que la mujer tiene el cuerpo calloso el 30% más grande que une los dos hemisferios. Cuando hablamos de sentimientos, de quién se le cae la lágrima, claro, la mujer se le cae la lágrima porque tiene la amígdala izquierda más grande, pero los sentimientos el hombre la tiene más grande que la mujer, pero la expresa muchísimo peor. Todos estos condicionantes nos llevan a que cuando incluso hay discusiones, son diferentes las discusiones. ¿Por qué son diferentes las discusiones? Pues porque la mujer su pensamiento es circular y el hombre es directo. Porque es lo que obliga, el hombre, en la biología, está dedicado a la caza y la mujer a su territorio, es su casa. Somos diferentes. Pero evidentemente aquí mezclamos cuando nos interesa un problema biológico y cuando no nos interesa un problema cultural. Y ese es el problema. ¿En qué nos estamos basando? Realmente el sistema, cuando le interesa el sistema jurídico, en muchísimos casos, dependiendo de jueces, pues aplican el sistema biológico. La mujer con los niños y el hombre tiene que irse a trabajar para ganar el dinero y pagar la manutención. Pero hay un error, porque el error está en las funciones. No por ser hombre tienes función masculina y por ser mujer tienes función femenina. Voy a poner un ejemplo. Cuando una pareja de homosexuales se junta, uno hace una función masculina y otro hace una función femenina. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? ¿O quién es, en sus respectivos, sea hombres, una pareja de hombres, una pareja de mujeres? Esa es la cuestión. Claro, la cuestión técnicamente es la formación que hay en esta sociedad, la formación real, sobre qué representan los hombres y qué representan las mujeres. Es más, cuando me pongo las teorías de apego de John Bowlby, que es el que hace las funciones, las teorías de apego, te encuentras que John Bowlby no fue educado por su madre. Hace la teoría de apego, pero le genera los conflictos de la educadora que tenía él hasta los 5 años, que es la que le quitaron de la infancia y le causó X problemas. Y al final, como todo, pues el que tiene problemas estudia y al final hace la teoría. Entonces, nos tenemos que mirar qué funciones hace uno y qué funciones hace otro. ¿Por qué? Porque hay mujeres que trabajan de 6 de la mañana a 9 de la noche, porque también es normal, y evidentemente no es una función femenina, es una función masculina. Cuando cogemos el sistema judicial, claro, estamos hablando de abogados, estamos hablando de fiscales, estamos hablando de personas que no entran dentro de los términos biológicos y decidimos y se decide por temas de nuestros pensamientos y nuestras creencias. Y ese es uno de los problemas más importantes que nos encontramos hoy en día cuando realmente queremos ver lo que pasa en esta sociedad. A mí me cuesta mucho y es muy difícil valorar temas de custodia compartida cuando resulta que hay problemas gravísimos no resueltos. Esto es decir,
¿Cómo todas las personas van a encontrar trabajos y todas las personas no tienen alimentos? Primero me tendré que ir a los alimentos porque es más esencial que luego tener trabajo. Simplemente es leyes biológicas. Me encuentro personas que simplemente porque deciden separarse, coge a sus hijos ella, se pasa 4 meses sin dejarle ver a los hijos y después de 4 meses sin dejarle ver a los hijos, pues el juez decide posiblemente que como el niño tiene 12 años puede decidir más con su madre. Te encuentras casos, me acuerdo por ejemplo, salvando la teoría del apego, un caso en Madrid, donde, para que se hagan una idea, nosotros para ver la capacidad parental pasamos el test Cuida. Dentro del test Cuida la capacidad de apego saca un 3 y cuando tú te vas simplemente al formulario te dice que un 3 es un apego inseguro, un apego ansioso, y si te vas un poco, y podemos verlo dentro de cualquier página que nos metamos ahora en el móvil, podemos ver 300, 400.000 documentos donde evidentemente no es un apego seguro, y donde no es un apego seguro es dañino para el menor. Entonces, dices esto en el juzgado, y entonces, como tienen un desconocimiento grandísimo, me acuerdo la audiencia de Madrid me llama osado. Porque claro, estás diciendo a una persona es que la madre no tiene las cualidades, por eso para eso los psicólogos judiciales, curiosamente en Madrid, que cuesta dar una custodia compartida, dan una custodia compartida. Y entonces deciden largar la niña, por ejemplo en este caso, a Chipre. Claro, y luego dicen, es que el padre no tiene relaciones afectivas. ¿Alguien me puede decir, si tú ves una niña cada 2 meses, cada 3 meses, 2 o 3 días o una vez al año en un verano, qué relación afectiva vas a tener con esa hija? ¿Cómo vas a ejercer las funciones de padre? Pero es que no puede ni un padre ni podría una madre. Si yo cojo, lo voy a poner un tema personal, soy separado de la primera pareja. Evidentemente no tiene nada que ver mi relación afectiva con la primera hija que comparto con su madre, que evidentemente la relación que he tenido, que hasta prácticamente a la hora de venir he estado cuidando de mi hija. ¿Por qué? Porque mi mujer tiene un horario más complicado que el mío y yo soy el que me despierto por las noches. ¿Qué pasa? ¿Que era peor padre en una situación o era mejor padre en otra, dependiendo de la situación, para tener custodia compartida o custodia o no? Otro de los puntos que lo tendríamos muchísimo que mirar, porque creo que es importante, aunque es conflictivo numerar y nombrar, es el tema de la violencia de género. ¿Por qué? Pues porque estamos llevando a situaciones nimias violencias de género, y en otros casos realmente cuando hay que dotarlas porque hay que proteger a la víctima no se pueden hacer o realizar. Voy a poner un ejemplo. Juzgado de Valencia. Por tirarse un pedo no le puedes poner violencia de género 3 meses. Porque si por tirarse un pedo a cada uno de nosotros nos ponen 3 meses de cárcel, me parece que estamos todos metidos para siempre. Si ahora quieren legalmente los políticos, cuando hay una condena por violencia de género, quitar la custodia, pues si a cada padre le quitan por tirarse un pedo, ya no la pueden quitar a todos. Pero es que te tiran los pedos estando separados o estando casados. Porque cuando vives en pareja también te habrás tirado alguno, ¿no? No sé, yo pienso. Bueno. No me he atrevido a poner aquí ejemplos gráficos, porque son temas complicados, pero podría haber traído situaciones, y no hablo de todos los profesionales, pero hablo de, evidentemente, hay buenos abogados, malos abogados, buenos jueces, malos jueces y fiscales, etcétera. Casos donde, recuerdo uno, niña de 18 meses, insultándole o faltándole la madre, y evidentemente no es una situación de maltrato. Reconocimientos del juzgado de aquí de Valencia, situaciones de maltratos, sin embargo, darle, porque ya se ha acostumbrado a la niña en darle a la madre la custodia. Y no estoy hablando, porque ese es el tema. Muchos de ustedes tienen creencias.
Y en esas creencias están pensando, ¿está atacando a la mujer? No, no estoy atacando a las mujeres. No estoy atacando a los hombres. Porque no hablo si hay más asesinatos por mujeres de hombres o al revés. Tampoco voy a entrar en el tema de los niños. Estoy hablando de que el sistema tenemos que mejorarlo. Estoy hablando de que todos tenemos que tener padre y madre, porque las funciones son diferentes. Porque una niña cuando nace tiene el complejo de Electra. ¿Y el complejo de Electra qué te da? Pues que necesita la figura paterna. Pero eso es simplemente biológico. Y un niño que tiene la figura materna, complejo de Edipo. Pero claro, si cuando te enfrentas en un juzgado esto se desconoce, porque realmente el problema está en cómo está estructurado el juzgado. Esta mañana, sobre las 12, si no recuerdo mal, hablaba con un juez que ahora es letrado. Y entonces me comentaba el juez, qué diferente es verlo, desde ser juez a verlo desde ser abogado. Porque cuando eres juez, yo le decía, y es cierto, y ahora luego pasaremos al último punto, porque creo que hay que dar soluciones, no es una cuestión de quejarnos. Cuando eres juez, tienes un caso, desgraciadamente, porque el sistema está así, porque el político es el que realmente le da 1000 casos o 1500 casos a un juez para poder decidir durante 15, 20 minutos, media hora. No tiene mucho más, simplemente por proporción. Cuando estamos hablando de que como abogado tienes que mirarte 3, 4 días un caso, porque evidentemente lo llevas. Y esa es la diferencia. Realmente, ¿dónde tenemos que afrontar esta situación? Porque nos estamos cargando, estamos hablando de sociedades de niños que ya prácticamente en la adolescencia ya no van a ver a sus padres, ya tienen problemas con sus madres, problemas que como estos últimos días, donde una madre cuando llega a casa, evidentemente, que yo educativamente podré no estar de acuerdo, pero tanto como correcto o incorrecto es más complicado comentar. Le ha dado una torta a una niña y por eso en su momento le han metido en el calabozo y llamado y al final se ha archivado la causa. Claro, pero si el que le da las tortas al niño es el padre, estamos hablando de violencia de género. Estamos hablando de que por ente de violencia de género, Fiscalía tiene que seguir y por ente evidentemente va a estar condenado. Porque no es la violencia familiar lo mismo que la violencia de género. Y esto es un error social que estamos vendiendo a los de la calle. Evidentemente no va a poder nunca haber una muerte de hombre en violencia de género, pues porque no hay recuento en violencia de género, pero sí que hay en violencia familiar. Entonces, no es una cuestión de que seamos hombres y mujeres mejores o peores. Tenemos funciones diferentes. ¿Y cómo solucionar este problema? Pues este problema, primero, vamos a que un juez pueda realmente tener el tiempo adecuado para resolver los asuntos, no vamos a cargarlos. Pero vamos a formarlos en lo que es biología y en saber cómo se efectúan las situaciones o cómo respondemos las personas biológicamente, qué es un hombre, qué es una mujer, qué respuestas diferentes. Porque no es lo mismo, es decir, el hombre es más agresivo, hombre, desde el punto de vista lo podemos ver todos. Si aquí aparece un ratón, las mujeres suben para arriba en general y el hombre es el que tiene que matarlo. Claro, es que tú estás preparado para matar, porque cuando aparece un bicho, estabas preparado para matar al ratón, para matar al león, porque no se enfrenta nunca a la mujer. Pero es que es una cuestión biológica de ataque o defensa, pero también es cierto que las mujeres tienen otro tipo de ataques. Pero no podemos condenar por eso de que si hay una situación de violencia, y voy a poner un caso último que estoy llevando, un padre que lleva 4 meses sin ver a su hijo, porque su madre se lo impide. Si ahora va, toca el timbre, no le baja al niño y le dice, ¿qué sinvergüenza eres? Después de estar 10 años o 15 años viviendo, que realmente la palabra sinvergüenza, con el diccionario en la mano, definiría esto, es violencia de género. Es decir, llamar a un discapacitado en violencia de género es violencia de género. Y esto no es lógico. ¿Y cuál es el problema? Pues que está derivando a que
hay, afortunadamente, en la comunidad. ¿Sí? Ahora, hay afortunadamente custodia compartida. Afortunadamente, creo que tiene que seguir habiéndola, porque si no, incluso a algún partido simplemente le digo que el progreso está en que hombres y mujeres tenemos que luchar por sacar este sistema adelante, no individualmente, sino en conjunto. Pero, evidentemente, vamos a armar esta situación de otra manera diferente. ¿Por qué un juicio en familia? Porque aquí no es... Vale, pues porque aquí no es una lucha realmente de hombres y mujeres. Lo que es convivir conjuntamente para educar mejor a los hijos. ¿Dónde está esa situación lógica que podríamos dar en un juzgado? ¿No sería más lógico o especializar a jueces de familia, donde no simplemente aprendan derecho? Porque realmente para trabajar en el juzgado de familia importa muy poco tener historia del derecho, pero sí que importa muchísimo más tener conocimientos de la educación evolutiva de los niños, porque no es lo mismo un niño siendo bebé que no es lo mismo un niño adulto, donde realmente se tenga conciencia a nivel social de la importancia ya de los menores dentro del embarazo. Fijaros, simplemente les voy a dar un dato para que vean la importancia ya no del embarazo, sino de las familias. Algo que nosotros los psicólogos, neurólogos, etcétera, psiquiatras, le damos mucha importancia y luego realmente el funcionamiento real no es el efectivo en los juzgados. Aquí, por ejemplo, pues hay muchas chicas, pues todas las chicas han nacido, evidentemente, cuando dieron a luz con óvulos. Esos óvulos, fijaros, os vienen de la abuela. Porque cuando tú naces a tu hijo, tú ya naces, que los has dado tú, los óvulos quedarán tus nietos. Porque los óvulos ya los tenéis, para que veáis la importancia que es tanto la que recogemos de los abuelos. Es más, genéticamente, si tuviésemos que hacer una evolución, las mujeres son las que, mirando los genes, podríamos ver a la primera mujer, porque todas venís de mujeres, los hombres no, porque realmente las mujeres sois muy, muy importantes y para nada sois la parte débil de esta sociedad. Para nada soy la parte débil, como se está planteando en muchísimos juzgados de familia. Tanto es que, por ejemplo, yo tengo hijas, pero las niñas tienen, por ejemplo, desarrollado más el aspecto del habla que un hombre. Es más, una mujer habla al día de 30 a 35.000 palabras y un hombre no habla más de 15.000. La capacidad de dialecto hablando de una mujer es muy superior al hombre, por eso no hace falta discutir con un hombre, vais a ganar normalmente siempre, pues porque el hipocampo vuestro funciona muchísimo mejor. Es decir, y así podríamos decir temas auditivos que no oímos lo mismo, aunque os parezca, temas visuales, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente estamos hablando de dos enfoques. Uno es el tema, es importante de dónde venimos. Otro es muy importante la situación cultural que estamos ofreciendo en este día y en estos momentos en la sociedad, que para nada es correspondiente en se habla de igualdad, se piensa de igualdad, pero cuando realmente nos enfrentamos en los juzgados pensamos en otras cosas. Porque realmente esos padres discapacitados, entre comillas, o esas madres discapacitadas, lo que tenemos que ayudar los profesionales es ayudarlos a crecer, porque el sistema judicial
se ha realizado para intentar dar soluciones y para intentar reinsertar. Y eso es una cuestión que nos hemos olvidado todos. Aquí estamos, parece que estemos para condenar unos a otros. Y no se trata un tema de custodia compartida para repartir el tiempo, porque 10 minutos, una hora, un día más o menos, tampoco califica en no tener custodia compartida o no. Lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista solucionable no es más lógico, ¿no os parece más lógico tener una mesa donde puedas juntar a las partes, tener a un psicólogo al lado por si tienes problemas de desconocimiento de los menores, poderte sentar una mañana para cada uno de los temas, 200 al año, y poder realmente en esa mañana solucionar entre las partes y entrar en la cuestión de qué es lo que está pasando, aunque tengas los abogados al lado? ¿No sería más normal para ver qué es lo que está fallando y dar una solución a lo que falla en ese conflicto? Porque, reitero, por ley hay custodia compartida, pero luego la aplicación depende del juzgado. Hay juzgados que tienen un 95% de aplicación de custodia compartida y otros tienen un 5%. O sea, una de las sentencias más aberrantes posteriores que se establece, por ejemplo, visto desde esto profesional, que no he cogido, no me he atrevido a poner porque creo que no iba a entrar en ese tema, por ejemplo, yo me acuerdo, es del anterior director de justicia, que ahora ha vuelto a ejercer. ¿Por qué? Pues porque se dicta una sentencia que se le quita la custodia, nunca se ejerce, y luego él viene y la cambia, contemplando, por ejemplo, el apoyo de la audiencia. ¿Qué es lo que me refiero con todo esto? Que se trata de intentar ayudar a las partes. Y creo que desde el apoyo psicológico hay que ayudar a las partes porque hay menores. Y los niños felices y los niños sanos son los que tienen ambos padres. Los niños felices realmente en el embarazo importan muchísimo que el hombre dé tranquilidad, porque problemas de esquizofrenia, problemas neurológicos se establecen desde la infancia, pero desde el embarazo ya parten prácticamente con un 50% del carácter del niño. Y ahí es donde tenemos que trabajar. No es una cuestión de reprocharnos, de pensar si los hombres somos mejores que las mujeres o las mujeres somos mejores que los hombres. Porque el problema real el problema es que estamos vendiendo igualdad cuando realmente la aplicación es nula. Si no dotamos medios con más jueces preparados, fiscales preparados, psicólogos realmente preparados para estos términos, no para intentar impedir las visitas, seguimos teniendo el mismo problema y el mismo conflicto social. Entonces, todos los que estamos aquí reunidos, simplemente como psicólogo, por mi experiencia en juzgados, lo único que digo es que trabajemos conjuntamente, porque hay unos niños que van a ser el futuro de mañana. Esos niños necesitan ser felices. Y cuando uno ve los problemas que puede generar, porque los niños sanos son en general, si uno, por ejemplo, acude a las cárceles, el 95% son familia desestructurada, temas de droga, cárcel. Estamos hablando de cárcel, simplemente de estudios. Entonces, ¿por qué no vamos a poder trabajar conjuntamente todos para que evidentemente se siga contemplando aquí en Valencia la custodia compartida, pero ya no solo es contemplando, sino dotando de medios los políticos para que las sociedades y para que las familias puedan evidentemente trabajar y tener a sus hijos y no olvidarse de sus hijos, como muchísimos y algunos casos presentes que llevan años sin poder ver a esos niños prácticamente por una cuestión más ideológica y por una cuestión de cómo se ha montado el sistema, más que realmente por los daños que le han podido causar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Antonino. Si alguien desea hacer alguna pregunta o precisa alguna aclaración. Bueno, si no hay nadie, continuamos. Sí. No, pregunto, es que no he visto a nadie. Que la gente se tiene que animar. Ya, pero si no se anima, continuar. No va.
A ver, estás hablando de padres normales, padres separados, supongo. Ahí es un punto. Mira, el caso, fíjate, el caso tuyo, además me parece deplorable, porque debería ser condenado. Es decir, cuando uno tiene un hijo, tiene que asumir el hijo que ha tenido. Entonces, creo que los hijos están, vuelvo a repetir, para compartir, somos diferentes, pero eso no quiere decir que tú no le proporciones a tu hijo algo diferente a lo que tiene y debe proporcionar el padre. La labor de una madre cuando tiene a sus hijos para educarlos solo es muy complicada, por una razón muy sencilla, porque cuando estás en casa y todos nos hemos sentido y tienes padre y madre, uno hace entre comillas la labor buena, la función buena y la función mala. Claro, tú no puedes hacer las dos funciones. Es más, la adolescencia es donde mayores problemas causa los niños, sobre todo de padres separados. ¿Por qué? Porque ahí el conflicto es o la ruptura completa o la petición de tal de que el niño se va con la otra parte, etcétera. Y es más, hay un cambio complicado porque es un cambio hormonal. Tienes que ver que de los 9 a los 14 años cualquier niño o niña varía el 250% de sus hormonas. Es decir, entonces, claro, estás ahí en un plano, no sé si será niño o niña. Niño, claro, estás en un plano, entre comillas, excesivamente agresivo y, claro, tú necesitarías, desgraciadamente, la función o haber ejercido la función paterna el padre. Es más, cuando tú me preguntas ahí el tema de custodia, el tema ahí es muy complicado. Y es muy complicado para muchos casos, incluso si el padre quiere es complicado y si no ha querido también es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en hábitos. ¿Cómo vas a cambiar la custodia cuando tiene 12 años y el niño puede decidir si el niño ya está habituado 5, 6, 7, 8, 9 años? Entonces, ahí es un problema gravísimo el que tienen los padres o el que tienen las madres. Claro, ¿por qué? Porque muchas veces o te viene una bomba de relojería o el niño evidentemente se le niega porque no está habituado al otro progenitor. Y no es una cuestión muchas veces, a ver, los padres que quieren y han pedido la custodia anteriormente no es un problema suyo, es un problema de la sociedad como ha actuado. Es más, si tenía carencias, pues es lo que yo vengo diciendo y he intentado comentar aquí, pues que esas carencias se le potencien al padre o a la madre, porque todo el mundo tenemos carencias. Es decir, si tú coges capacidad de apego, pues vamos a trabajar con ellas. Empatía, vamos a trabajar, pero vamos a trabajar por una sociedad mejor, de niños y niñas. Entonces, no sé si te he respondido, pero la situación es complicada. Habría que a lo mejor estudiar cada caso en particular, pero es complicada desde el punto de vista porque los niños, el que, entre comillas, para el niño es el padre. Y para ti, un adolescente de 12, 13, 14, 15 años es muy complicado. Por eso entiendo a la madre, aunque no lo comparto, no comparto dos tortas, pero entiendo que a la madre pues la han educado así, pero es un problema de sociedad. Ha venido por la noche y le ha pegado dos tortas. Vale, porque no sabía hacerlo de otra manera, porque realmente nosotros pegamos cuando realmente llegamos a nuestro límite. Pero claro, ¿qué haces? ¿Le permites dos tortas? Y ahora yo me digo, si la niña le hemos cogido la denuncia y hemos salido en medios de comunicación, etcétera, ¿cómo te tragas a esa niña los próximos 4 años? Si tiene 14. Es un problemón que le hemos metido a la madre. No sé si hay... Creo que había otra petición de palabra, ¿puede ser? Por ahí arriba. Y la chica de gafas de negro había pedido antes, que está detrás. Manoli, ponte por aquel lado y la chica de gafas... El que quiera que levante la mano. Creo que habías pedido el turno de palabra, ¿no? Ah, ya había entendido que sí, pues entonces Nico. Ahora sí. No, pero ¿quién lo había pedido antes? No, ha sido Nico, creía que habías pedido la palabra. Buenas. Buena. Mi pregunta es acerca de las periciales, ¿vale?
y más concretamente podría explicar mi caso, pero voy a ser breve y voy a hacer una pregunta más directa. Es cómo influye en, primero, por qué una pericial puede tener una metodología diferente para hombre y para mujer. Es decir, que pasen test diferentes de personalidad o problemas psíquicos o psiquiátricos. Y en segundo lugar, cómo una pericial, o cómo hay periciales que no tienen ningún test ni ninguna interacción entre padres e hijos. ¿Cómo puede ser? Y en tercer lugar, cómo puede afectar unas supuestas denuncias por maltrato en una pericial, variando las conclusiones y que sean completamente diferentes a las pruebas que te han hecho, simplemente por presentación de denuncia que quedaron en archivo o que aún están en proceso. Explícame la última que... O espera, te respondo a las otras. La primera ha sido, y voy respondiendo una por una y así me es más sencillo. Te la vuelvo a formular, no hay problema. ¿Cuál? La primera sería, ¿cómo puede ser que una pericial sea diferente para metodología? Vale, en principio la metodología tiene que ser para los dos iguales, a no ser que alguno haya tenido una patología. La metodología debe ser la misma para los dos progenitores. Es decir, de hecho incluso que todo lo pueden ver en internet, ¿cómo es? Buenas prácticas, ¿cómo es? No me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, está establecido un protocolo de buenas prácticas psicológicas y entonces tenemos marcado, por ejemplo, en principio, el primero que asiste es el progenitor no custodio, luego el progenitor custodio, incluso más o menos alguna prueba que puede ser importante, por ejemplo, que es el CUIDA, que es la única prueba de capacidad parental establecido aquí en España. Luego, en principio, por ejemplo, yo siempre suelo pasar pues alguna prueba para valorar el tema de patología, como es el PAI o el Milon, o etcétera. Entonces, valorando esa situación, si eres buen padre, pues no tienes que tener, en principio, ningún problema, me refiero con la prueba, etcétera. Luego me has dicho el tema de no tener interacción. Bueno, ese es un problema. Cuando te mueves por toda España, que cada sitio de España funciona de una manera diferente, desgraciadamente. Es decir, si te mueves, no sé, por Albacete, pues trabaja un psicólogo con una trabajadora social. Si te mueves por Madrid, hay puntos, normalmente los juzgados de Madrid, que tienen igual, incluso algún informe que se realizan con las dos partes, es decir, las dos partes acuden juntos. Y si lo coges, por ejemplo, en tema de Valencia, normalmente si trabajas con las periciales de juzgados de aquí de Valencia, normalmente el que lleva al menor o a la menor es la madre, ¿vale? Y el padre, si lo lleva, hasta no está bien visto, ¿vale? Porque eso lo he visto poner en el propio informe. Y luego, si trabajas con las periciales fuera de los juzgados de Valencia, lo que normalmente sucede, sí que normalmente el colegio de psicólogos o los que trabajan en el colegio de psicólogos sí que lo ven con el padre y lo ven con la madre. Es una cuestión simplemente de dónde te ubicas a pasarle ese tipo de pericial. ¿Vale? Aquí simplemente pues me imagino que será pues que necesitarán un ratio y un día ven a la madre, otro día ven al padre y ya tienen que hacer un informe porque tendrá que sacar 7 o 8 informes pues al mes, y entonces también le obliga un poco la situación de estrés que se vive en los juzgados y la situación que se vive en las periciales porque tienen que sacar trabajo. Y la última no sé. Sí, que a pesar de tener en los test que se supone que la pericial te pasa unos buenos resultados según las conclusiones objetivas de cada test, ¿cómo puede ser que las conclusiones final del informe varíen por unas denuncias o una entrevista, en este caso con la madre, sobre, supongo que contaría las denuncias por malos tratos que ha puesto y que influyan en las conclusiones de la pericial sin ninguna base objetiva y simplemente por haber interpuesto unas denuncias por maltrato? Pues sinceramente porque creo que cuando nos metemos, y a todos también nos utilizan, me refiero yo que trabajo solo, única y exclusivamente privado, no pertenezco, me refiero sí que evidentemente estoy colegiado, pero no al colegio de psicólogos, nos intentan meter en el ajo de algo que nos deberíamos de negar. Te explico. Un juez solo nos debería de pedir, que no es lo que se realiza, si el padre es bueno o la madre es buena. Porque entrar en otro tipo de valoraciones es entrar en un terreno pantanoso. Es decir, yo puedo ver si el padre es bueno y la madre es buena, pues evidentemente es una custodia compartida. Entrar en otro terreno es entrar en valorar
que con una sesión no se puede hacer, mínimo necesitaríamos 2. Además, hay unas garantías que tampoco es una culpa de, por ejemplo, los compañeros aquí, pero es una garantía. Tenemos un juicio que se graba, tenemos tal, y cuando resulta que cae aquí, las entrevistas no están grabadas. O sea, me ha pasado de todo. De hecho, hay gente que entra y dice, es que lo que he dicho no tiene nada que ver con lo que me han puesto. A ver cómo lo demuestras. No lo puedes demostrar. Entonces, y no es una cuestión a lo mejor incluso del perito, porque pueden haber interpretado de mala manera las situaciones. Pero claro, el entrar a valorar, como además me estoy encontrando en muchísimas situaciones, el maltrato o no maltrato con una sesión y a lo mejor ponerlo como punto importante es complicado, porque el tipo de maltrato es muy variado. Es decir, vamos a ver, no es lo mismo. Y estamos hablando de aproximadamente, con algún estudio que he hecho y algún libro editado, de 130.000 denuncias aproximadamente al año, que hay unos de 10 a 15.000 juicios de intento de condena. Realmente el tema de golpe, lo que todo el mundo ve en televisión, estaríamos rondando los 400-500 casos, sobre 130.000 denuncias. El resto, sí. No es lo mismo, yo qué sé, no es lo mismo, voy a ponerte un ejemplo, tú eres separado y ahora vas y resulta que quieres recoger al niño y ella te dice que no lo recoges, le dices cualquier cosa o no le dices y eso ya es una denuncia. Denuncia en el IML, ayer por ejemplo que estuve mirando, y además es un caso que me han pasado y lo llevo yo, pero cuando he mirado que yo eso no le voy a dar ningún tipo de importancia, el intentar pedir la custodia, el IML de aquí de Valencia lo considera maltrato. Entonces sale como maltrato. Entre otras cosas es que le ha dicho que si sigue así le intentará quitar la custodia. Ya, pero es que una madre cuando pide la custodia, pues también le está intentando quitar la custodia al padre. Eso no puede ser maltrato. Entonces, claro, entrar en ese tipo de valoraciones, creo que cada uno puede calificarlo de la manera que quiera. Yo creo que mi calificación es clara. No me parece ni justo, ni ético, ni es un tema psicológico. Pues... yendo más concretamente, voy a explicar mi caso porque entiendo que habrán personas que no lo entienden muy bien. Mi caso es demanda de separación, pido custodia compartida. A los pocos meses salgo voluntariamente de casa, voluntariamente entre comillas, por consejo de la policía, porque bueno, más bien llamo yo a la policía porque como vino mi expareja. Ya no viviendo en casa, me pone 3 denuncias por supuesto maltrato, sin vivir en casa, no hay comunicación alguna, yo no le contesto ni por SMS ni por WhatsApp, ella sí, me insulta, me escribe con mayúsculas y demás, hasta que se celebra el juicio, lógicamente con 3 denuncias pide una pericial, que se la conceden, en la pericial los test de personalidad y las pruebas que nos hacen salgo apto, me pasan un test diferente creo que psiquiátrico, a mí me pasan en Minnesota y allá otro, salgo bien en todos, conclusiones de la psicóloga, de la perito forense, que no sé por qué, supongo que será por las denuncias que le enseñaría, que soy una persona violenta y peligroso para las mujeres. Y que desaconseja... ¿Pero estamos hablando de informe judicial o el IML? No, pericial, pedida por el juzgado. Para el tema de custodia. Una psicóloga asignada por el juzgado. Vale. Que soy violento con las mujeres y que desaconseja que mi hija duerma conmigo. A fecha de hoy, después de una sentencia de conformidad, después de llegar a juicio, porque la fiscal dijo que se iba a coger las conclusiones de la pericial, me veo obligado a ver a mi hija 2 tardes a la semana, fines de semana alternos, solamente sábados y domingo, y durmiendo una sola pernocta cada 15 días, vigilado por mis padres. ¿Cómo te explicas esto? Vamos a ver, hay muchas cosas, pues esa es la realidad. Por eso te he dicho que falta formación. Voy a poner simplemente para que veáis 2 temas, voy a dar un apunte para que lo entendáis. Ya me ha pasado, yo he llevado ya 3 casos donde hay denuncias 20 años después. Cuando hablamos de memoria, simplemente la memoria no es una cuestión de un funcionamiento de grabación. La memoria es
lo que uno pasa en estos momentos. Cada uno de ustedes tendrá una percepción de la charla, una situación diferente desde un punto de vista y, evidentemente, luego la información que yo he dado. Es decir, que influye la percepción de uno mismo para poder valorar las situaciones. ¿Cómo valoras y cómo justificas y cómo dices si los sucesos que ha pasado hace 20 años son o no ciertos? Y luego, otra situación que me ha pasado aquí, de hecho, aquí tuve, entre comillas, una disputa con una compañera del IML, por una razón muy sencilla. Porque hay una denuncia por violencia de género, donde cuando ves el escenario dices, primero es en la puerta, luego es en unas escaleras y luego es abajo, prácticamente en la calle, en un parking que hay. Pero es que los testigos que llevan también difieren. Y entonces digo, vamos a ver, yo no puedo saber si es cierto o no, como creo que ninguno de ustedes aquí, ninguno de ustedes, cuál de los 3 testimonios es cierto. Yo qué sé, si no sé cuál es de los 3 ciertos porque me da 3 versiones distintas, el testimonio en alguno habrá fallado, que es lógico. Sin embargo, la compañera me dice, no, porque son sus percepciones y la ha maltratado. Por percepciones. Hay que tener narices para meter, en este caso, 1 año y 7 meses a una persona en la cárcel. Pero narices, haciendo eso. Pero es que me he fijado, ayer, por ejemplo, de esta chica que te comento, repite las cosas. Claro, ¿cuál es la cuestión? ¿Quién controla eso? ¿Qué es ahí el problema? ¿Quién lo regula? Esta señora del IML o estas señoras de los psicosociales pertenece a la Consejería de Justicia. El psicosocial de aquí de Valencia, pero el del resto de España, el defensor del pueblo, los ha puesto a caldo. Porque es más, cuando ha perdido el defensor del pueblo informes de la mayoría de los psicosociales, le han dicho que iban a establecer protocolos. Estamos hablando del 2007, estamos en el 2016 y aún no hay protocolos. Es que ni siquiera se graban. O sea, yo me acuerdo que después tuve con la compañera esta que estoy diciendo, pues le dije, vamos a ver, no me parece ni de recibo ni de vergüenza el que tú digas que 3 situaciones, y eso me pasó en los pasillos aquí, que tú digas que en 3 situaciones intentes condenar a una persona. Además, con un trastorno límite de la personalidad y con un problema antisocial, porque yo intento informarme algo antes, hago un inciso. Es obvio y lógico que al trabajar privadamente, por ejemplo, en muchos casos, yo llevo 200, 300 horas trabajadas. Yo me he ido al escenario. Yo he hecho una reconstrucción en 3D. Claro, ella ha tenido una entrevista de 3 horas. Y el juez me la está valorando con el mismo criterio, porque supuestamente ella es imparcial. Vale. Bueno. Sí, estamos fuera de tiempo, sí, por favor. No, si somos breves, os lo pido simplemente a ambos para que... ¿Recomendaciones? No, la única recomendación, yo creo que como si eres compañero, como todo el mundo, que se realice bien el trabajo. Es decir, que seamos éticos en nuestro trabajo. Sinceramente, si yo tuviese que ganar todo el dinero del mundo para la gente que me venga porque un abogado me pida a dedo, a lo mejor no estaría aquí, sería millonario. ¿Cuál es la cuestión? De que muchas veces nos dejamos llevar por el tema judicial. Por el tema judicial me refiero, te voy a poner un ejemplo. Metemos, a lo mejor, o introducimos la coletilla de que ha habido un maltrato X y luego una persona se aprovecha para entrar contra la otra. Metemos la coletilla de el tema de menores, que realmente a lo mejor hay que poner y exponer qué es lo que ha referido la madre. Porque evidentemente cuando a mí me coge el padre, la pone verde a ella, en la mayoría de ocasiones. Yo cuando viene al psicosocial, etcétera, intento calmarlo, porque además muchas veces dices, vamos a ver, si estás pidiendo una custodia compartida, ¿para qué quieres armar jaleo? Si aquí no tienes que armar jaleo, tienes que llevar bien. Entonces creo que los propios compañeros, el propio sistema, y no hablo en concreto, porque tampoco es una cuestión de criticar a los compañeros, porque supongo que serán sus creencias.
Claro, el propio sistema lleva a la lucha. Entonces yo lo que digo es, no llevemos a la lucha a las personas, porque realmente estamos complicando y fastidiando al sistema. Si quieres, luego después podemos hablar tranquilamente de esos temas. Yo quería preguntar una cosa. ¿Cómo es el proceso de una prueba pericial cuando se trata de una alienación parental? ¿Y hasta qué punto puede influir en un juez dicha prueba? A ver, el tema de la alienación parental es un tema fíjate, cuando iba analizando, porque yo cuando doy una charla, pues pienso muchas cosas, pero luego hago ahí lo que me viene a la mente, no está nada preparado. El tema de la alienación parental tiene muy poca justificación social el que no se acepte. El que no se acepte por lo menos como manipulación. Esto quiero que deje por una razón muy sencilla. Si tenemos los mensajes subliminal que nos lo han quitado por el tema de Coca-Cola, etcétera, para que nos hagan películas. Si los psicólogos lo que hacemos es manipular el inconsciente para hacer otro comportamiento diferente a las personas que evidentemente no están de acuerdo. Y cuando vivimos con los niños que le contamos y le hablamos del ratoncito Pérez y de los Reyes Magos y creen, como una persona afectiva que quiere no va a estar con ellos. Fíjate, es más, el primer sistema de manipulación está en el propio sistema judicial. Por una razón muy sencilla, ya cómo se establece la custodia. Ahí empezamos. ¿Y luego qué pasa? Pues que luego te das cuenta que los buenos o buenas madres, porque el problema de la alienación parental no es un problema de hombres. Hay muchísimas mujeres que ha pasado problemas. O sea, yo me acuerdo un caso en Alicante que la cuestión simplemente me llamaron para poder intervenir, que en 3 días o 4 se resolvió el problema, y es que decían los niños que estaba abusando la pareja de la madre de ellos. Y simplemente fue un malentendido. Las niñas de 12 años, estamos hablando de 12 años, no sabían cómo decírselo a la madre, y en el momento que te lo cuentan en consulta y le dices, venga para acá, y entran, el problema está resuelto. De confianza. Claro, ¿cuál es la cuestión del tema de la alienación parental? Que te han puesto a la madre o al padre como un monstruo. Si realmente no tienes contacto con la madre, que es el problema que no actúan bien los juzgados, por el desconocimiento y actuación, te lo digo sinceramente porque eres mujer y eres la que me has preguntado, pero parece que esto sea como problema de violencia de género que va contra las mujeres. De hecho, yo ahora tengo un congreso en León sobre estos temas y hay correos impresionantes sobre este tipo de tema para intentar impedirlo sobre alienación parental. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo voy a poner un ejemplo de cómo se resuelve una fobia normal, una situación. Hay que contrarrestar a la persona, bien por visualizaciones, etcétera, pero bien por plano de shock, que es lo que se hace con los menores. Es decir, si yo cojo una serpiente y tú tuvieses fobia a las serpientes, si yo te coloco en un cuartito ahí durante un día con la serpiente, posiblemente la primera hora tendrías problema, la segunda tal, pero luego como tienes que comer y tienes que vivir, a lo mejor luego saldrías por la noche jugando con las serpientes. Claro, ¿qué hace el sistema judicial? Que te deja solo 10 minutos. Como te deja 10 minutos, que son mediodía o delante de un compañero en un punto de encuentro, etcétera, el tema no lo vas a resolver porque cuando venga mañana va a venir más nerviosa que va a venir. Entonces, el contraste es diferente. Entonces, la situación, la única es, para poder ese tipo de manipulación resolver, y para resolver que un padre o una madre que le han quitado por situaciones que no tienen lógica, fíjate, y hay una persona presente, no voy contigo, papá, porque me tengo que ir a misa. Esas son situaciones lógicas para un niño por la manipulación de la otra persona, que lleva 4 meses sin ver al niño. Pero no hay nada lógico. Entonces, si el juzgado actúa, evidentemente, dando la custodia o durante 1 o 2 meses a esa persona para que tenga un reencuentro, que yo no discuto que necesiten un profesional, que tampoco, te digo la verdad, que tampoco la labor nuestra es tan grande. Es decir, simplemente necesita afianzar esa relación que el otro se la ha destruido. No tendrías ningún problema en tener un contacto con tu hijo. Pero si estamos hablando de adolescentes que tienen 15 años y que no se les puede obligar a ver a quien no quieren ver, a su progenitor, ¿cómo actúa el juzgado con eso? Porque
ese padre o Vale. esa madre tiene derecho a ver a sus hijos. Ese es un problema que yo entraría en juzgados. Lo que sí que es cierto es que depende el sistema, porque el sistema, vamos a ver, el sistema, que es lo que he dicho, es tan precario y tan mal formado por jueces fiscales que no entienden esta situación que acabo de describir, que claro, que lo que hacen es que le dan la razón al niño de 15 años para que no vayan a verte como madre. Claro, Es que eso es incomprensible. yo no puedo estar de acuerdo. Que un niño tenga ese poder. Y de fíjate, decir, tú eres... No voy a ver, mi madre no me va a ver o mi padre no me va a ver. Es que eso, un juez o toda esa gente que se dedica a todo esto debería de entender que un niño no tiene esa madurez todavía, y más si está manipulado mentalmente por una parte de los dos progenitores. Mira, No sé cómo actúa. Es que la pregunta es esa, que la prueba pericial si sirve para algo. Desgraciadamente, el problema es que te tienes que basar en los profesionales que tienen que hacer servir a que tengas una relación con el niño. Si tú no tienes una relación con el niño, es imposible, por lo menos de momento. Si coges estudios me pueden decir que a los 26, 27, 28 años el niño vendrá, pero eso no te sirve ni a ti como madre ni a mí me serviría como padre. Y además la adolescencia, vuelvo a repetir, es la edad más cruel, donde la mayoría y hay muchos casos que conozco aquí, o sea, hay casos que llevan 4 o 5 años sin ver a sus hijos aquí presentes. Entonces, claro, ¿por qué? Porque las actuaciones judiciales son negativas, porque han enfrentado en esa lucha, porque en vez de coger, y el problema, los que tienen que ir, y eso lo digo a todo el mundo, los que tienen que ir al psicólogo no son los niños, los que tienen que ir al psicólogo son los padres. Los que estamos trastornados en esta sociedad somos los padres. Es que va contra natura, que una parte, o sea, estamos mirando por el menor siempre, y una parte le está negando afectivamente el trato con su padre o con su madre. O sea, eso ya lo deberían de ver como una alarma total. Y los daños que eso puede conllevar. Claro, por eso cuando he enfocado aquí, espero que no haya molestado, es decir, yo voy más de una custodia compartida. Mientras no se resuelva tu problema, mientras no se resuelva el padre que lleva 3 meses sin verlo, mientras no se resuelva el que lleva 5 años, mientras no se resuelva, es que, entre comillas, estamos pidiendo trabajo con custodia compartida, pero si no nos alimentamos. Hay un montón de gente que no ve. Una persona que se quiera ir ahora tiene custodia compartida, vale, y ahora decide irse a Chipre y se la lleva a Chipre, a lo mejor por ser mujer. Me parece injusto porque le has quitado a ese niño toda la vida con el padre. Nunca va a poder ser padre. Y es irrecuperable. Tenemos que ir cortando ya. Bueno, agradecer a Antonino la exposición y... ¿Perdón? Ah, perdón. Perdón. Claro. Sí, pero ser breves, por favor. ¿Le puedo hacer una Claro. pregunta? Nada, que yo tengo un gusanillo ahí y remordimiento sin hacer aún la cosa. Pero yo a mi nieta no sé si debería el contarle los problemas que yo he tenido con su abuela y con su madre. Yo le haría daño el día de mañana si mi nieta me da la ocasión de podérselo decir. ¿Haría bien o me callo? Porque no sé a ella si le dirán algo al revés de lo que pudo pasar. A ver, en principio, yo aquí voy en contra de muchísimos compañeros. Creo que lo que le ha pasado a esta chica, lo que le ha pasado a otros casos que hay en esta sala, en muchas ocasiones es por realmente haber sido excesivamente bueno y no haber contado realmente la verdad. Desgraciadamente, el sistema te dice, no dañes al niño. El problema no es una cuestión de dañarlo, es una cuestión de que qué es mejor, dañarlo o perderlo. Vuelvo a repetir, y siempre pongo el mismo ejemplo. Aquí tengo una mesa y vosotros estáis sentados en una silla. No veis la pata, pero todo el mundo está la pata. Es decir, las bases de un niño son su familia. Lo que dicen los jesuitas, los primeros 6 años de vida son los que hacen y marcan la vida. Entonces, si a usted le pasa que tiene que decir al niño o a la niña, porque evidentemente se necesita, no creo que haya ningún tipo de problema en que Paquita
le comentes a tu nieta pues la situación que ha pasado. Es decir, es más, creo que llegaría un momento en que por la situación y conociendo, y a lo mejor me excedo, habría que comentarlo antes de cierta edad para que no pase como a esta chica que cuando llega a los 13, 14 años se sienta como abandonada o porque solo sabe una versión. Es muy dañino un niño que se siente abandonado. Y la verdad es que yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí, y por lo menos todos los que quedamos, lo hacemos con buen corazón, porque los que no estaban creo que ya se han ido. No. Pero bueno, eso es la pregunta. No, pero ¿qué daño le hace a una nieta sabiendo? Pero evidentemente no hay que hacer daño a la otra parte. Si yo creo que incluso la madre actúa a sus creencias, si es que aquí estamos hablando de creencias. Entonces, la madre actúa de creencias porque cree que ella tiene que llevar el peso no sé cuánto, como el marido de esta señora creerá. El problema es que sus creencias perjudican a un niño. Entonces, evidentemente, sin molestar a la niña, darle, pues tu madre tiene esta versión y en consulta yo me he encontrado gente con 38 años y madres que la han querido muchísimo y que te digan, es que mi madre nunca me ha querido. Porque un niño que no está al lado se siente que le has dejado de lado. Entonces, que le has abandonado. Y estoy convencido de que muchísima gente de casos que llevan años sin ver a sus hijos, alguno piensa que es que le ha abandonado, que es que el padre no le jugó por donde le tenía que jugar. Entonces, creo sinceramente siempre, y además he hecho la conferencia de corazón, creo que hay que jugar primero con el corazón y luego con la cabeza. La quinta. Bueno, Toni, agradecemos la exposición. Continuamos. Un aplauso, ¿no? Sí. Otro aplauso para la presidenta.